voluntaria o involuntaria. Y entonces estamos hablando de síndrome de las vías aéreas. Vías aéreas. Ya no estamos hablando de parénquimas, alveolos. Este síndrome de las vías aéreas obstructivas pueden ser obstructivas, pueden ser infecciosas, pueden ser tallas y agresiones a nivel neurológico de manera crónica, pero a nivel obstructivo, esta obstrucción a nivel de las vías aéreas puede ser de las vías superiores, puede ser propio del asma bronquial o puede ser por lo que se le llama POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los problemas infecciosos, traqueobronquitis aguda, bronquitis crónica, que es motivo de elegibilidad. En un síndrome obstructivo, lo que sucede es que aumenta la resistencia al flujo de la vía aérea a los obstruyentes. Por lo tanto, no permite el ingreso y la salida de aire de manera fluida, normal. Y por lo tanto, eso va a producir sobrecarga de trabajo a la musculatura respiratoria. Eso va a condicionar entonces que la función del pulmón se va a alterar. Esto que es normal, el tejido pulmonar, con sus vasos sanguíneos, con sus alveolos, con sus bronquiolos, y que permite el ingreso de oxígeno a los tejidos y salida de los tejidos del tejido, pues todo esto, producto de este síndrome obstructivo, se va a alterar. Y entonces, de tener a una persona saludable, vamos a tener una persona que poco a poco va a comenzar a tener dificultades. Esta función puede ser a nivel central, es decir, producto de un cuerpo extraño, a nivel de la vía aérea superior, puede ser a nivel del árbol bronquial, por ejemplo, proceso de asma, o de los bronquios, y puede ser a nivel ya distal, es decir, a nivel alveolar, y entonces estamos hablando de enfisema pulmonar. Decíamos que el día de hoy vamos a hablar sobre los síndromes obstructivos que tienen que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo vamos a poder llegar al diagnóstico? Tenemos que ver cuáles son las manifestaciones clínicas, cuál es el nivel anatómico, alto, bronquial o periférico, para ver cuál es la enfermedad específica que está condicionando este síndrome obstructivo. Entonces, el día de hoy hacemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es el estado patológico donde hay una limitación del flujo aéreo. Hay impedimentos para que ese flujo sea normal. Estamos hablando de un proceso crónico, estamos hablando de un proceso prácticamente irreversible o poco reversible y de manera progresiva, asociada con una anormal respuesta inflamatoria de pulmones ante partículas nocivas o gases tóxicos. Es decir, acá el problema es que hay una respuesta inflamatoria propia o alterada, ¿no? Exagerada, frente a sustancias, a partículas nocivas que van a ingresar al aparato pulmonar. Hay dos formas de llegar a esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por un lado, que el paciente esté afectado de un cuadro de bronquial crónico, es decir, una bronquitis crónica, que implica una alteración del bronquio. Vean que es un bronquio normal, vean que es ahora el bronquio afectado. Es clarísimo que esto que estaba normal ha sido afectado. La luz se achica, ¿no? La pared está engrosada, la presencia de secreciones en el interior lo dice todo. Imaginen ustedes ahora de manera crónica cómo no va a afectar la vida de la persona, su calidad de vida. Y por último, en segundo lugar, se puede llegar a EPOC por bronquitis crónica o se puede llegar por enfisema. Y cuando hablamos de enfisema estamos hablando ya de nivel alveolar. El alveolo, el saco alveolar y los alveolos que tienen una estructura normal, ahora son dañados, destruidos, a
afectada. Entonces, en ambos casos, este daño crónico y este daño crónico van a hacer que la persona desarrolle la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, resumiendo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la vía aérea progresiva e irreversible debida a bronquitis crónica o debida a enfisema pulmonar. Bronquitis crónica es una enfermedad definida por tos y respiración durante al menos 3 meses cada año y durante al menos 2 años consecutivos, sin causa aparente. Una persona que está tose más de 3 meses y en el curso de 2 años de manera consecutiva y sin causa, digamos, que lo justifica entre comillas, está camino a ser declarado bronquitis crónica y está camino a tener un problema. O enfisema pulmonar es el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos vitales al control celular, acompañado de sus paredes y su visibilidad. Enfisema, destrucción del parénquima pulmonar, contacto y reclamamiento de aire, vemos que este es una normal, una alveolo artificial. Está dañada, está destruida su estructura anatómica y por lo tanto su función. Acá hay aire atrapado, porque por acá no se produce el proceso normal de entrada y salida de difusión de aire. No entra oxígeno a la sangre, no sale CO2 al alveolo y por lo tanto el CO2 se está acumulando. ¿Correcto? El bronquitis crónica, proceso de tos durante 3 meses o más de 2 años, sin causas aparentes. El bronquio normal, el bronquio normal. Epidemiología. El tipo de lugar de la primera causa de mortalidad. El 50% de los pacientes que lo padecen no lo saben que lo tienen, o sea, no son conscientes de que eso está presentándose. ¿Correcto? 2 de cada 10 jugadores desarrollan ese proceso. Hay una prevalencia de mayores de 40 años, ¿no? Mayor por el predominio en hombres que en mujeres. Para desarrollar lógicamente este proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay factores de riesgo. Y entonces cuando damos la historia tenemos que ver qué factores de riesgo tiene el paciente que estamos examinando. Tenemos que preguntarle si fuma, si no fuma, desde cuándo fuma, cuántos cigarrillos fuma, qué tipo de tabaco fuma. Una cosa es fumar con filtro, otra cosa es fumar sin filtro, una cosa es fumar un cigarrillo rubio, otra cosa es fumar un cigarrillo, digamos, que no tiene un tratamiento especial, en fin. ¿No? ¿Y cuántos años se está fumando? ¿Y dónde está fumando? Una cosa es que no fume en un espacio abierto, otra cosa es que no fume en un espacio cerrado. Entonces tengo que hacer una serie de preguntas porque dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, que más vamos a ver la magnitud del problema. La ocupación, ¿dónde trabaja? No es lo mismo que sea que trabaje para otro gobierno que trabaje en un socavón. ¿No? O no es lo mismo que trabaje en una empresa donde hay eliminación de gas. El grado de contaminación, donde está la persona. La hiperactividad social, infecciones respiratorias, gente que está proceso, respiratorio, el profesor pasiva de humo y tabaco. No es lo mismo una señora que esté al lado de que viva con un fumador a una persona que no ve una casa. O sea, hay una exposición pasiva, ¿no? Esto felizmente que ya mejoraba, porque no queremos que sea fumar públicamente, no lo podemos hacer. Pero antes, ustedes se imaginan. El estudiante encima tenía que dejar de acá a Lima, en Terza, con todas las ventanas cerradas y la gente fumando. Y en el asiento había un para que uno pueda montar la ceniza. Así era, a que en el avión se fumaba. Ya después hicieron espacios para fumadores, ahora ya no existe eso. Pero buena hora, porque era increíble, pero así era. Entonces, exposición pasiva al tabaco y los procesos de deficiencia. Acá este máximo lo dice todo, cuánta gente todavía cocina así. Estamos en Perú, no estamos en la mayoría del mundo, como dice Karina, en la ONU. ¿No? Entonces,
pampa y el Inuit, ¿no? Bien, factores de riesgo. Factores propios de la persona, ¿no? Género, atopía, problema de hipersensibilidad, deficiencia de algunas sustancias propias, como dijimos la alfa-1-antitrypsina, persistencia del fenómeno de asma de manera persistente y severa, dieta, factores ambientales, como por ejemplo el tabaquismo, el humo de leña, polvo químico, contaminación ambiental, procesos infecciosos. Todas estas cosas van sumando, ¿no? Como factores de riesgo. No es lo mismo que tenga uno, a que tenga tres, a que tenga más de tres, ¿correcto? Entonces, estos son los factores de riesgo, el huésped, ambientales, factores del huésped, de género, más en varones que en mujeres, problemas de atopía, problemas de dieta, deficiencia de la alfa-1-antitrypsina o procesos de asma de carácter persistente. Entonces, todas estas cosas tenemos que preguntar si el paciente tiene algún tipo de estos problemas, que vayan a ponerlo positivos cuando hagamos los antecedentes patológicos. El tabaquismo, ¿no?, es una de las primeras causas de este problema, ¿no? El humo de leña, ¿cuántas familias todavía siguen cocinando, ¿no?, productos de maíz, ¿no?, o sea, para otro tipo de cocina? La contaminación ambiental, el humo de los carros, ¿no?, ya no hace control de humo. Entonces, carga total de partículas inhaladas, de tabaco, de polvos ocupacionales, de químicos, de fumadores de tabaco ambiental, producción aérea, ¿no?, la cocina a leña en hogares de nuestra país. Factores ambientales, infecciones, procesos de selección a repetición van a jugar como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva. El tabaquismo, vean ustedes, lo que también hay que decir es que no todos los fumadores desarrollan EPOC. O sea, no todo alcohólico desarrolla cirrosis. Igual acá, no todo fumador desarrolla EPOC, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Entonces, el tabaco definitivamente tiene que ser, digamos, considerado como un factor muy importante. El factor más importante para el desarrollo del EPOC, ¿no?, es el factor más importante para el desarrollo. La tasa de disminución del volumen efectivo forzado, cuando nosotros hacemos una espirometría, podemos ver con qué capacidad la persona puede eliminar, ¿no? Entonces vamos a ver que esta persona, cuando le hace la espirometría, no puede eliminar normalmente. ¿Por qué? Porque tiene adicción. Y conforme pasa el tiempo, ese factor cada vez va a ser menor. Entonces, tasa de disminución anual de volumen efectivo, ¿no?, de flujo, va a ser cada vez menor. Prevalencia más alta del EPOC, la mayor incidencia de personas con 20, con 30 años de tabaquismo y más aún después de los 50 años de edad. Entonces, el riesgo de desarrollar EPOC sí hay una correlación dosis dependiente. A más paquetes, a más consumo, mayor riesgo, ¿no?, a mayor cantidad de hielo. Y entonces, este tabaquismo produce todo lo que vemos acá. Altera la motilidad ciliar, tan importante para la eliminación de sustancias. Inhibe la función de los macrófagos, que son los que vienen a ayudar, ¿no es cierto?, a los que combaten el proceso de infección. Produce hiperplasia, hipertrofia glandular, incremento de la resistencia a la vía aérea por condición muscular lisa y separada. Es decir, todo lo que no necesita lo malogra este. En la contaminación ambiental, de vuelta a pegar las áreas industrializadas, y las sustancias químicas más relacionadas con el EPOC, el dióxido de azufre, los hidrocarburos, el óxido de nitrógeno, una serie de sustancias que en el campo, en las áreas industriales, no son extrañas, ¿verdad?
y por lo tanto ahí juega salud ocupacional. Las infecciones, la infección puede aumentar el riesgo de EPOC al afectar la función pulmonar, el crecimiento pulmonar o el mecanismo de defensa, acelera el deterioro funcional en los pacientes que están. O sea, un paciente con EPOC, ante un nuevo proceso de infección, mayor daño. En mayor magnitud, una persona está. Y en este caso, los gérmenes más frecuentes implicados en la exacerbación del EPOC, los virus vivos. Entonces, trastornos pánicos, llueve sobre mojado. Ya tiene el EPOC y estas cosas que ahora le van a empeorar para hacer que el proceso cada vez se acelere más y la dificultad respiratoria cada vez sea mayor y la calidad de vida cada vez sea peor. La herencia, la susceptibilidad genética es un factor de riesgo para el desarrollo del EPOC, la deficiencia de alfa-1-antitrypsina, que es la que hace la inhibición de la tasa de neutrófilo, está disminuida, hay deficiencia de glutamiina A, C, hay deficiencia de alfa-1-antitrypsina. Entonces, hay un factor hereditario que hay que averiguar si la persona procede de un familiar que ya ha tenido un EPOC anteriormente diferente a la pulmonar. La patogenia, el humo de tabaco u otros, que estamos hablando de contaminantes, van a producir un estrés oxidativo, va a haber un imbalance de la proteasa, va a haber una activación de la respuesta inflamatoria, que decíamos que un poco exacerbada, ¿no es cierto? Entonces, los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos van a hacer una inflamación neutrofílica con componente fibrosante que van a llevarlo finalmente a la infección. ¿No? O la deficiencia de la antibiótica igual a la infección. Y decíamos que el EPOC, que no puede ser o bronquitis crónica o enfisema. En este caso juega con el lado de la fisiopatología, hay una limitación al flujo aéreo, hay un atrapamiento aéreo, entra, no sale por inflamación, por fibrosis, por presencia de deslizado, hay una disminución de la ventilación, ¿no es cierto?, del flujo de ventilación forzada. Hay un atrapamiento de aire y por lo tanto hay una hiperinsuflación pulmonar. El pulmón está atrapando aire. Entonces, en un espacio que normalmente es el mismo. Si yo comienzo a atrapar aire, se supone que mi tórax se va a deformar. Y mientras más joven sea, se va a deformar más. Ya, mientras más viejo está, porque se ha deformado, pero no quiere crecer. La reconstructura no pasa, ¿correcto? Alteración del intercambio de gases, ¿a qué lo va a llevar? A que no lleve oxígeno adecuado a la sangre o a que no elimine CO2 y por lo tanto libertad. ¿Correcto? Cuando las cosas se empeoran, ahora ya también agarra el componente vascular. Y entonces vamos a tener complicación tardía, es cierto, complicación tardía, vasoconstricción pulmonar, hipoxia de la arteria de calibre pequeño, hipertrofia ventricular derecha e insuficiencia cardíaca derecha, a eso se llama corpular. O sea, lo que empezó por un problema respiratorio, ahora termina afectando al corazón derecho. Eso se llama corpular. Corazón afectado por el ¿cuál es el curso clínico entonces de este proceso? Es lenta evolución hasta llegar a incapacitar al paciente para realizar actividades diarias. Cuando ustedes capaz avisan una vez, o tienen un familiar, un conocido, llegan a un momento determinado que ya no pueden ni movilizarse al paciente, está en una línea de reposo permanente. Pero tiene usted ahí sentado, en un estado en el cual prácticamente está ahí solamente para hacer ese juego respiratorio, porque no puede ni parar, no puede ni caminar, no puede peinarse, no puede hacer nada, simplemente está desesperado por querer respirar y cada vez respira menos. Es bastante estresante, ansioso y feo ver ese tipo de pacientes. Hay, después problema,
impacto sobre la calidad de vida. Fumadores durante tiempo prolongado, inicio de síntomas por 40 años. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes? Tos, disnea, respiración. La disnea es el síntoma principal, es progresiva hasta limitar las actividades de la vida diaria. Empeora con el esfuerzo y es persistente, o sea, no para, sigue, como la canción, sigue, no para. Y entonces la escala de valoración de grado 1, ¿no? Se puede ir al grado 4, donde la línea impide al paciente salir de la casa o aparece con actividades o sea, no puede ni siquiera hacer actividades de la vida diaria. Una persona completamente suspendida. Tos crónica, caracterizada por un inicio insidioso, con frecuencia de predominio matutino y por ser productiva, puede ser también intermitente o también puede ser no productiva. Espectoración suele ser mucoide al inicio, durante moco, pero hay que valorar siempre el cambio de color y el cambio de volumen. Cuando hay un volumen excesivo, estamos hablando de ya un daño de los bronquios, y a eso se le llama bronquiectasia. Y cuando estamos frente a una bronquiectasia, pues hay un acúmulo de secreciones durante toda la noche, que a la mañana siguiente comienza a espectorar y comienza a eliminar secreciones abundantes, malolientes, ¿no? Infectadas, y podemos cómo llegar a lo que se conoce con el nombre de broncotraía. Espectropatía motoica, ¿por qué? Porque como se está dañando la mucosa está más frágil, la mucosa está más drenable, sangra. Bueno, pues es porque es posible que también haya otro tipo de problemas, por lo tanto hay que descartar la presencia de problemas impresos. Decíamos que hay dos formas de llegar al EPOC. Teniendo una afectación crónica de los bronquios, estamos hablando de una bronquitis crónica, que la imagen lo define todo. O enfisema cuando estamos dañando la parte terminal, estamos hablando de los actos alveolares, estamos hablando de los años. Entonces, hablemos de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es la inflamación bronquial, con hipersecreción, o sea, secretando más moco, caracterizada por tos y esputo de más de 3 meses de duración al año durante 2 años consecutivos. Era la definición que incluso hablaba al inicio. Es un síndrome digestivo no reversible. ¿Cuál es la epidemiología? Afecta al 5% de la población adulta, de un 40 a 60% de los fumadores mayores de 40 años, cuando tienen este hábito de fumar más de 20 cigarrillos al día por más de 20 años. Toda la vida fumando, la cantidad de cigarros y la cantidad de plata gastada. Personas que viven en ciudades donde la contaminación del aire es alta, incluyendo lógicamente problemas de polución industrial, carbón, cereales, problemas metalúrgicos. Hay personas sensibles a efectos del tabaco, más sensibles que otras, y tiende a ocurrir con mayor frecuencia en mujeres. La causa más principal y más común es el tabaquismo. El cigarrillo es la causa más común de la bronquitis crónica y no hay precondición por sexo, edad o raza. Otros factores que se agregan, ¿cierto?, como la infección recurrente por bacterias, por virus, o sea, por microorganismos, sea bacterias, sea virus, sea hongos, así como contaminantes del aire, incluyendo la producción industrial, carbón, cereales, son causas muy comunes y muy frecuentes de bronquitis. Esto no quiere decir que solo los fumadores pueden padecer bronquitis crónica. Los fumadores pasivos, uno fuma y el otro lo está enfermando.
aunque en una proporción. Los irritantes bronquiales en el aire, ¿qué van a causar? Parálisis ciliar de la célula de la mucosa respiratoria, inflamación de la mucosa bronquial, de usted la pared, ahora se ensancha, hay inflamación de la mucosa bronquial de la verdad, comunicación del esófago, un incremento de las conexiones proteas causando reducción del epitelio, es decir, este epitelio ahora está destruido, ya no hay signos, ya no hay movimiento, no hay que usarse las secreciones que se están produciendo. Fibrosis, metaplasia, obstrucción irreversible. Encima de eso, ahora el bronquio tiene músculo, el músculo está inflamado, se contrae. Espasmo bronquial, con restricción bronquial reversible, y con el tiempo, restricción del epitelio ciliar, fibrosis, metaplasia, hipertrofia granular con hipersecreción de moco y situación pulmonar acelerada. Todo esto se da en el paciente que tiene bronquitis torácica. Entonces, esto resume los bronquios primarios y secundarios, la causa más frecuente de los bronquitis crónicos y los contaminantes del aire como el uso de cigarros. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Decíamos que estamos en psicología. En psicología lo más importante es distribución, captación, transcripción y ocupación. Entonces, dentro de los síntomas y signos tenemos tos. Tos antes que la disnea. Al inicio esta tos es seca, irritativa y más acentuarse en la mañana al despertar. De intensidad variable, aumenta en épocas de invierno, aumenta en épocas húmedas y procesos infecciosos se incrementa. Pero es posible que ahora esta secreción de la mucosa ahora ya sea más productiva, ¿no? De manera progresiva y ahora se infecta. O sea, que ahora la cosa así empeora. Si tenía secreción mucosa, ahora tiene secreción turbulenta, ¿no? O mezclada con secreción mucosa. Entonces, un paciente tosedor, ¿no? Y entonces esa es la imagen del paciente que está permanentemente toser. La expectoración puede pasar de mucosa a purulenta, de escasa a abundante. De coloración amarillenta, verde, gris, verdosa. La presencia de sangre tendríamos que entrar a descartar si no estamos frente a una complicación que se llama bronquitasia o a otro tipo de proceso, por ejemplo tuberculosis o por ejemplo procesos neuróticos. El nivel de expresión es proporcional a la hipertrofia glandular. ¿Qué vamos a encontrar dentro de los signos? Disnea. La disnea no es el síntoma de bronquitis crónica no complicada. O sea, el paciente que está con bronquitis crónica, la disnea no es algo que uno lo ve con frecuencia, pero sí se lo puede ver cuando se complica en situaciones de arrepentimiento agudo de la enfermedad. Él está con una bronquitis crónica, pero ahora tiene aguda, por lo tanto, ha reproducido el problema agudo. ¿Por qué? Porque hay tuberculosas de la mucosa que reduce la luz bronquial, el peor del proceso. Y lo que estaba mirando no me toques, ahora ya se daña más y produce sensibilidad a la línea de esfuerzo, es decir, presenta la línea, pero progresivamente. Es posible que ahora se asocie al dolor torácico, como a ese nivel no está saliendo el CO2, no se está intercambiando. Entonces el CO2 se está acumulando en sangre, el CO2 se está aumentando, está capturándose más cantidad de CO2 y estamos en un proceso de hipercapnia y esa hipercapnia va a generar llagas. Pero rara vez se presenta el hipercrónico que más se puede ver en un proceso de bronquitis. A la infección general, ya tenemos al paciente ahí, ya sabemos que es fumador, que ha tenido bronquitis, en fin, lo que ya le hemos investigado. Vamos a ver que es un paciente abocagado, gordito, se llama, entonces le llamamos abocagado azul, que tiene un problema para respirar, entonces se utiliza para otras cosas como para respirar, la nariz.
va a entrar más aire, por lo tanto va a mover más el ala de la nariz, antebrasal, cianosis, hábito típico, exceso de peso, cianosis en las etapas avanzadas, ¿no? En etapas tardías el paciente puede estar cianótico, puede estar estiporoso. ¿Por qué? Porque el CO2 ya lo está narcotizando. El CO2 es un narcótico. Por lo tanto, el paciente que tiene CO2 aumentado comienza a tener somnolencia, sopor y puede llegar inclusive a coma. El paciente puede tener edema, inclusive respiratorio. Eso analiza la litografía. Pero ya después que hacemos una infección propia del tórax, vamos a ver el tipo de tórax, es un tórax de es decir, nosotros tenemos el tórax más ancho, ¿no es cierto?, lo lateral que el anterior posterior. Ahora esto crece y se hace entonces, hay una configuración de tórax. La regresión profunda y frecuencia respiratoria elevada, vamos a tener los contigantes intertotales, supraclavículares, dependiendo de la magnitud, ¿no es cierto?, del daño y de la cantidad de años con que el paciente viene de esta manera. Vamos a decir que respire, que esta mujer está atrapando aire. Entra aire y no entra aire, por lo tanto ahora, cuando uno le dice que mueva el pulmón, no va a poder hacer. Hay una disminución de tensión torácica. Como está atrapando aire, entonces ahora hipersonoridad, límites excedidos de destrucción de las bases, es decir, está bajando como se hace diafragma. Y a la ocultación vamos a tener sibilancias, roncantes, estertores, sonidos. Todo eso vamos a encontrar en el paciente con bronquitis. Aumento de la trama broncovascular. Uno le saca la placa y el árbol bronquial está frondoso y atado. ¿Por qué? Porque está comprometido. Aumento de la trama broncovascular. El otro problema de cómo se puede llegar a la hipocresía es el enfisema. Hemos hecho la bronquitis crónica. Y en el enfisema pulmonar tenemos que decir lo siguiente. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Acá está la imagen. Esto es normal, este es el enfisema. Es una condición crónica de los pulmones en la que los alveolos o los sacos alveolares de aire pueden estar destruidos, estrechados, colapsados, desgraciados, demasiado inflados. O sea, esta anatomía está dañada, con cualquiera o todas estas circunstancias. Por lo tanto, ya se puede imaginar la fisiología de lo que debe producirse acá ya será perdido. Y las consecuencias van a pagar. La superinflamación de los sacos de aire es el resultado de la desintegración en las paredes del alveolo y causa una disminución en la función respiratoria y, lógicamente, en el trabajo. Los sacos alveolares son saludables y los sacos alveolares completamente destruidos. Y el daño en los sacos de aire es irreversible y produce como una especie de agujeros permanentes en los tejidos en la parte baja de los pulmones, en las partes terminales. ¿Cuáles son las causas de este enfisema pulmonar? El enfisema no se desarrolla repentinamente, sino que ocurre gradualmente. El pulmón tiene un sistema de fibras elásticas que permite a los pulmones expandir y contraer. Ese estado de elasticidad que tiene el pulmón es destruido. Y por lo tanto, todo este grado de expansividad del pulmón se va a deteriorar y va a condicionar qué partirá en un pulmón como vean la macroscopía de este pulmón que era de otro tipo. Lo normal, ahora es el alveolo. El enfisema pulmonar aparece cuando se produce una anomalía en el equilibrio psíquico que protege a los pulmones contra la destrucción de las fibras elásticas. Las fibras elásticas son destruidas. Y por lo tanto, ahora ese pulmón va a estar rígido, completamente rígido. Lo normal, ¿cuáles
son los síntomas que presentan los pacientes que tienen enfisema. Vean ustedes, en la bronquitis decíamos que uno de los más importantes es la tos, la respiración. Acá no, uno de los más importantes es la respiración. La lista la tiene, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay procesos de realización o cuando hay procesos asociados crónicos. Dice no. ¿Por qué? Porque el problema está en el mismo mayor, en el mismo corazón del proceso de infección. Tos crónica, taquimia, respiración prolongada, fatiga, ansiedad, lógico ansiedad, porque toda persona que lleva el aire está en un estado de ansiedad. ¿Ustedes han visto a alguna persona con problemas de respiración crónica? ¿No? Yo sí he visto en YouTube y he visto algunos señores que están que no pueden respirar, están infectados. Bueno, pues algunos jóvenes mantiamente decían que estaban enamorando. Necesito con mi está con un físico plano, efectivamente. Línea, tos, taquimia, respiración prolongada, etc. Físico plano, para su plano. Problemas de dormir, problemas cardíacos, pérdida de peso, pérdida de peso, disnea, baja de peso, ansiedad, depresión prolongada, el pulmón dañado, finalmente va a necesitar. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física? Acá he puesto una lámina que solamente se la he puesto para recordar lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo aquí. A la expresión decíamos, hay que moverse alrededor del paciente, moverse alrededor del sujeto para inspeccionar las diferentes regiones y líneas demostradas de demostración visible en el plano, por medio de la teoría. En el primer sector la debe tenerse en cuenta el color de la piel, el tejido cutáneo, la sensibilidad musculoesquelética, de forma cualquier otra función del cuerpo, así como la comunicación, tipo de toda la cosa. Acá ha aumentado el tamaño antes de posterior. Parece morir. Por eso se llama toda la morir. El modelo. La ausencia, la simetría de la cara geográfica, la ausencia de la rotación en la monitora, que tiene que ser esa área está aumentada, otra tiene que ser colapsada, que el espacio la tortilla se esté aumentado, ahí, todas esas cosas que tú ves. Hay que ver los espacios necesarios. En este caso concreto, vean ustedes, paciente curvilíneo, tórax abdominal, está aumentado el diámetro anterior y posterior, el diafragma está descendido, ¿por qué? Porque lo que necesita es aire, por lo tanto el diafragma lo manda hacia abajo. Flaco, vean ese color, que adentro van a recordarlo, tirajes interpretables, taquimia, labios conducidos, el soplador, o hipertensión de la costilla, porque está ensanchada, y la costilla será mover, va a estar así, horizontal, separada, a la infección. El tórax abdominal se caracteriza por el diámetro de lo posterior ha aumentado a 180 km igual de transversal. Se observa en pacientes. A la palpación, para recordar igual a ustedes, palpación complementa los datos obtenidos en la dirección y se añaden otros aspectos para que con la sensibilidad alta, el que hay dolor, la elasticidad, la expansibilidad torácica, la intensidad de vibraciones vocales, la presencia de médicos, hay que reconocer a los sujetos que tienen dolor para examinarlo al final
infecciones, el dolor provocado, hacer la cantidad de masa muscular, la se falta, según la persona, el dolor, al momento que está examinando, o mire el rostro para ver si hay alguna. Acá que podemos tratar por estabilización de las costillas, el caso se le corta el marqueado y le va a quitar. Eso es lo que vamos a ver. A la percusión, esto es en general, la percusión significada de todos los tipos, la percusión auditiva y la táctil, uno los escucha y otro los siente. Se debe a la sociedad del pulmón, se debe a la sociedad del pulmón, la sociedad tiene una resistencia al dedo, que aumenta mediante el ruido sonido normal. En estos casos, el sistema aumenta la sonoridad percutoria. ¿Por qué? Porque hay aire, está atrapado aire, por tanto, hay hipersonoridad, hay a la escrutación consiste en usar tres tipos de relevos normales, los que se agregan a la respiración normal, ¿no? Y los que se escuchan con la respiración normal de la respiración. En el enfisema vamos a escuchar hipersonoridad, ruidos normales de la respiración muscular disminuido o ausente, no es aire, el alveolo está excluido, está atrapando aire, ese aire entra y sale, no deja el aire, por lo tanto no hay un ruido, ruidos advertidos ninguno, o puede haber otros y sibilancias como complicación del problema no de alveolo, no de bronco. Entonces, resumiendo, en el enfisema, disdia, decíamos que es uno de los síntomas más importantes que el enfisema, en la respiración. Disdia se decía independiente de la respiración que hace el paciente. Tos, por lo general seca, diferente a la bronquitis, corta y a veces infectada. Al examen físico, tirajes, uso de los músculos accesorios, todas las que con él, aumento de diámetro posterior. A la percusión, si está lleno de aire, hipertonalidad, pulmonar, hipertonal, descenso del nivel diafragmático, de plano baja, disminución de las humanas, disminución del murmullo, porque no hay aire, por lo tanto no hay murmullo, y es posible que ahora pueda encontrar los males grandes por su compromiso secundario. A la radiografía, normal en la mayoría de los casos al inicio, y entonces vemos que hay una hipercarnosidez. Donde hay más aire, hay menos. Donde hay menos aire, hay menos. Donde no hay aire, blanco o pasivo. O sea, hay un aumento de la rigidez pulmonar. En la radiografía, el sistema se manifiesta por aumento de la transferencia de volumen pulmonar debido al aumento de volumen de la inflamación en descenso y con volumen. En la radiografía de todos los pulmones se ven extendidos, se puros, radiolúcidos, debido a la retención del aire y a la retención pulmonar, porque las lagunas pulmonares pueden conducir también a los aliados de la respiración. Esta es una lámina resumen, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede deber a problemas de enfisema o a problemas de bronquitis crónica. En el enfisema hay un ensanchamiento permanente y anormal de los alveolos, acompañado de la destrucción de la membrana alveolo-capilar, es decir, el proceso de dispersión de oxígeno y CO2 alterado. ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce la masa, ¿no? Para entrar alveolo-capilar. El enfisema, entonces, deslizamiento de los alveolos, pequeños sacos de aire en los pulmones, destrucción de las paredes, acá tenemos los alveolos sanos, los alveolos enfermos, las paredes están destruidas, hay reducción del flujo del aire permanente, los alveolos pierden su apoyo estructural y se colapsan la nariz. Entonces, y en el caso de la bronquitis crónica, dilatación de las glándulas bronquiales, provoca una secreción excesiva de mucosidad, tos crónica persistente, ¿no? Y la
mínimo 2 años, descartándose en un caso hay otro tipo de síntomas. Y acá tenemos una tabla de diagnóstico diferencial serológico. ¿Qué cosa encontramos en el enfisema y qué encontramos en el serológico? En el enfisema decíamos que lo más importante era la disnea. Acá no. Es posible que no permanente, intermitente, dependiendo de cómo está el proceso de compresión corporal. La tos escasa acá, predominante, ¿no? Escasa o ausente. La expectoración escasa, acá sí. Es decir, tosedor y expectorador. ¿No? Sibilancia, en ocasiones, acá sí, porque es el bronco que está atrás. La entrada y la salida es como que acá yo pongo sillas y yo quiero salir, voy a tomar la silla. Igual, quiere salir al aire, mueve la selección. Eso se llama cortar. ¿No? Hábito constitucional, vea usted, delgado por la pérdida de peso. Acá cuenta normal o puede cuenta obeso. Resonancia torácica aumentada, o sea, la sororidad. Lo veo aumentada, cuenta normal al inicio, pero ya después también se complica. Roncos, sibilantes, ojos frecuentes, muy comunes. ¿Por qué? Porque es propio de los roncos. Y lo demás, ya son cosas que no nos competen, pero en este caso sí nos compete acá, poliglobulia con mayor frecuencia en una bronquitis crónica. Pero después también es de contener poliglobulia. Y ya vamos a ver por qué. Ok, entonces creo que con esta tabla más o menos resume las diferencias, para que ustedes sepan cuándo están con un enfisema, cuándo están con un proceso de bronquitis. Pero en ambos casos están con un EPOC. Esta lámina me pareció muy didáctica, a ver ustedes. El EPOC, cuando las vías aéreas medianas y grandes están dañadas, bronquitis crónica. Acá la vía aérea pequeña, de enfisema, mayor. Acá hay una mayor producción de moco. Decíamos, tos, expectoración, aumento de producción de moco, expectoración, disminución del calibre de la vía aérea, el bronco, ¿no? Obstrucción, el aire entra pero no sale. Es más fácil entrar que salir. Disnea, aumento, entonces ya cuando se completa, hay disnea, por lo tanto, menor actividad física, por lo tanto, aumento de peso. ¿Sí? Hay un componente restrictivo, que el tórax está hiperinsuflado, hay hipoxia tisular, hay hipoxemia, hay hipercapnia y por lo tanto tiene un tique azulado. Cianótico. Recuerda usted, decíamos que día. Ahí vamos a volver a también este tique azulado, lo vamos a ver en otro lado. Y en el otro tenemos otra cosa. Acá hay una disnea intensa. Hay, por lo tanto, un consumo de energía que el paciente no cubre para poder respirar. Por lo tanto, pierde peso y se va a la carencia. Por lo tanto, acá le encontramos gordo, pero le encontramos flaco. Acá le encontramos azulado. Vean acá, hay una disminución del intercambio gaseoso, porque está en la masa. Hay una disminución del ciclo de la sangre. Hay hipoxemia. La hipoxemia estimula la médula ósea, aumenta los glóbulos rojos, poliglobulia, policitemia secundaria, tinte rosa. Flaco y rosado, gordo y azulado. ¿No? Por eso es que lo más importante esta lámina, lo que grafica bien lo que hemos querido hacer. Que esto también se resume en esta lámina. Cianótico, abotarado. Azul, abotarado. Entonces el paciente acá de estomatismo clínico, de edad, de edad, 40 a 25 años, después de haber fumado tanto, disnea, leve al inicio, diarrea intermitente, estamos hablando del bronquítico crónico, ¿correcto? Expectoración abundante, el esputo, vuelta turbulenta, a la aplicación broncosignificante,
infecciones frecuentes, insuficiencia respiratoria de manera repetida, afecta a las vías del diario gran calibre y puede, ¿no es cierto?, comprometer al corazón. Entonces hablamos de corpulmonal. Entonces, esa es la imagen del paciente. También tiene poliglobulina, claro que sí, ¿no? Pero está a su lado, ¿por qué? Porque no puede eliminar CO2 y por lo tanto está cianótico. Gozo vascular. En cambio, el otro, el enfisемatoso, es un soplador rosado del galáctico, ¿no? El enamorador. No le está cerrando, está con su esposo, con el porcentaje para ti. Toda que o taquimia, uso de músculos accesorios y el somatosismo de edad, aténico, de edad mayor, disnea, lógicamente lo más importante, grave y temprana, todas las maneras tardías, expresión de casa, estudio mucoso, el otro era el completo, tratamiento, la alimentación de función de movimiento muscular, infecciones esporádicas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, ya al final de la jornada, afecta a la vida. ¿Por qué? Porque afecta a la vida pequeña, las otras afectan, ¿no? Creo que ahí